aquí la pregunta no es tanto quién, sino tú te das cuenta que hay pensamientos, ¿vale? Ahí lo hacemos, surge de manera súbita, es decir, podemos controlar el momento en el que nos damos cuenta que hay pensamientos, podemos adelantarlo, podemos retrasarlo, puedes decir, bueno, lo voy a hacer ahora. Mi experiencia es que me pasa cuando me pasa de repente, sin que yo lo controle, de repente, ¡boom!, me doy cuenta. Y ahora decís, vale, una vez que nos hemos dado cuenta, que ahí parece que hay más o menos una unanimidad en que eso pasa de manera espontánea, súbita, sin que medien acción nuestra ninguna, ¿no? Pero ya nos hemos dado cuenta. Y entonces Patricia señala que en ese momento sí ella puede decidir si vuelve a la respiración o si se queda. Es eso lo que has comentado, ¿no, Patricia? O si te quedas. Y eso resuena, y eso resuena en ti, Yossi, resuena en alguien más, en Ángel te resuena también. ¿En quién resuena más? En Alicia. Es decir, que una vez que tú te has dado cuenta que hay pensamiento, entonces ya está, sí que ya está en tu mano el volver a la respiración o no, ¿vale? Y la pregunta que yo hago a continuación es, cuando uno se da cuenta que hay pensamiento, decís que puedes decidir entre volver a la respiración o no. Cuando eso es así, vosotros siempre tenéis la experiencia de que cuando aparece, darse cuenta que hay un pensamiento y entra una voz ahí, darme la licencia de vuelve a la respiración, por ejemplo, o como ahí en cada cual aparezca. ¿Pasa en el 100% de las veces que vuelves a la respiración? Porque aquí hemos venido a eso. No. A quedarnos enredados en pensamientos. Aquí hemos venido, cuando te des cuenta, esa es la indicación, vuelve. Cuando te des cuenta, vuelve. Cuando te des cuenta, vuelve. Con determinación incluso, vuelve. La pregunta, y vosotros decís, Perdón, me acuerdo perdón, de la determinación. Y entonces, vuelvo. bueno. La pregunta es, ¿en el 100% de los casos, en el 100% de los casos vuelves? Sí. Sí. Caso, ¿Hay alguien que más? No. En mi caso, sí. En tu caso, sí. ¿Cómo es vuestra experiencia? ¿Quién dice que no? Yo. Es que no sé, tú, yo sí. ¿Quién más? Yo. Ángel. ¿Quién más? Tú, no es en el 100% de los casos, a veces sí, y otras veces te das cuenta de que tenías que haber vuelto, no has vuelto, ha habido otros pensamientos de los que te das cuenta, y a lo mejor esta vez sí vuelves, o incluso ni siquiera. Se enreda otra vez y te das cuenta que ni siquiera has visitado la respiración y que hace mucho rato que te has dado cuenta que ha habido pensamientos, pero que no has visitado la respiración. Eso es la experiencia de alguien. A ver, a mí me pasa que por fin. Quería decir que a mí me pasa que sí me puedo dar cuenta de que y vuelvo a la respiración, pero eso no me pasa en el 100% de los casos, aunque me dé cuenta. Claro, te pasa unas veces sí y otras veces no. Claro. Entonces, la idea está en qué haces cuando te pasa y qué haces cuando no te pasa. Digo para tomar nota y ir aprendiendo a hacer, o sea, es decir, hacer lo que tenemos que hacer. Que aquí hemos venido a lo que hemos venido, que es atendemos a nuestra respiración, en el triángulo de la nariz, cuando haya pensamientos de los que nos damos cuenta de manera espontánea, súbita y sin control por nuestra parte, nos damos cuenta cuando nos damos cuenta. Y la siguiente es, bueno, una vez que te has dado cuenta que hay pensamientos, vuelve. Pero también nos damos cuenta de repente, ahora compartiendo, que no vuelvo salvo Alicia en el 100% de las veces. Que vuelvo cuando vuelvo. Otras veces no vuelvo. Otras veces no vuelvo. Yo particularmente
me encantaría volver todo el tiempo. Yo particularmente me gustaría que la atención se me quedara estable en la respiración, notando cómo el aire entra y cómo el aire sale, cómo el aire entra y cómo el aire sale. Que se me quedara con ese nivel de atención sostenida todo el tiempo que dura la práctica. Pero ese es mi caso, unas veces sí y muchísimas no. Muchísimas no. El tema está en mirar profundamente ahí. En mirar profundamente ahí. Porque si yo miro y soy honesta y miro, es que yo cuando vuelvo como, igual que me doy cuenta que hay pensamientos, vuelvo sin que me dé acción por mi parte, de repente voy y vuelvo. De repente voy y vuelvo. Como de repente pasa que me doy cuenta que hay pensamientos. Es decir, que pareciere, si yo soy honesta y no me... que eso va pasando por sí mismo. Que eso va pasando por sí mismo. Los pensamientos que hay, los contenidos mentales que ahí tenéis, ¿hacéis algo para que sean como son? Pues no, nada. No. ¿Podéis tener ideas más brillantes, más productivas, más bonitas, más geniales, más útiles de lo que ahí aparece? Pareciera que ahí aparece lo que aparece, ¿no es eso? Pues eso mismo pasa ahí fuera. No solo nos pasa en la práctica, pasa ahí fuera también. Pasa ahí fuera que me doy cuenta cuando me doy cuenta que hago cuando hago, los contenidos mentales que tengo son los que son, y eso es una realidad. Porque mi idea es que está en mi mano darme cuenta. Y por eso yo sí dice, es que no, es difícil darse cuenta. Es difícil, es decir, cuando uno asume que eso está en la mano de uno, pues claro, y no pasa, pues lo más suave que te puedes contar es que es difícil. Porque lo siguiente es frustración, culpabilidad, y de ahí en adelante, ¿no? Y de ahí en adelante. Te comparas con otros, a los demás sí, yo no. Entonces es importante mirar ahí, es importante seguir mirando. ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿qué pasa con ese darse cuenta? ¿Qué pasa con los contenidos mentales, que son los que son? ¿Qué pasa con la acción que mi mente dice vuelve y no vuelve? Vuelve a veces, pero otras veces no vuelve. Hay que seguir mirando. Porque la idea de que dice mi mente vuelve y que tiene la acción que seguir, es muy común. Y claro, si mi mente me dice, haz esto, y no lo hago, ¿qué me pasa? ¿Cómo me siento? ¿Me siento mal? Necesariamente. Necesariamente. Soy una vaga, no hago las cosas, soy así, soy asado, o fulanita tiene la culpa, o el otro, o... Tiene que haber una causa de que eso no sea como mi mente dice que tiene que ser. La práctica es una oportunidad para mirar y mirar
y mirar estas cuestiones. Porque no basta con leer las conclusiones en ningún libro que te las diga nadie. Eso hay que mirar cada uno. Tenemos que seguir mirando. Tenemos que seguir mirando. La mente autoritariamente dice, haz esto. Y va y no pasa. Para abreviar, ¿qué me pasa? A sufrir. A sufrir. La mente tiene una expectativa. Esto tiene que pasar. Va y no pasa. A sufrir. Eso es lo que hay que estar mirando. Porque claro, cuando yo me apego a lo que está diciendo mi mente dice vuelve y yo me apego a ese resultado de porque mi mente dice vuelve a que la vuelta tenga que pasar, ¿a qué estoy condenada? Estoy condenada a sufrir, necesariamente, necesariamente. El apego a la autoridad de mi mente, el apego a lo que dice mi mente que tiene que ser, a sufrir, condenada estoy, seguro, ahí sufro fijo. Otra cosa es que yo tenga mis preferencias. ¿Usted qué prefiere, volver o no volver? Cuando se ha sentado en una práctica, hombre, yo volver. Esa es mi preferencia. Pero una diferencia enorme es una preferencia y otra cosa es un apego a ese resultado. La preferencia es que yo, claro, prefiero que salga y si sale me pongo muy contenta y si no sale, pues tengo un natural desagrado que puede ser más o menos fuerte. Eso es natural. Pero el apego es que si no sale, sí o sí, sufro. Hay un dolor alto. Sufro. Ahí hay una diferencia grande. Entonces, la práctica va a ser la maestra para nosotros, nos provee de esta posibilidad de entrar ahí, ¿a qué? A mirar si eso es así. Porque claro, cuando la de veces que uno dice, joder, me tengo que haber dado cuenta, pero ¿cómo no me da cuenta? Pero ¿cómo no me da cuenta? Cuando tú te atribuyes el darte cuenta tú y no te das cuenta ahí fuera, ¿qué pasa? A sufrir. Cuando el otro, anda, es que te tendrías que haber dado cuenta. Pues sí, eso, me tendría que haber dado cuenta, ojalá. Todo eso, la culpabilidad, la culpabilización al otro porque no se ha dado cuenta o porque no me he dado cuenta, todo eso va cayendo, todo eso va cayendo. Y ahí vamos, todo eso va cayendo. Estas preguntas, esta visión es básica y es principio y fin de búsqueda. O sea, es el asunto. El asunto es, yo controlo lo que pienso, yo controlo lo que hago, yo controlo el darme cuenta. Esa es la pregunta. ¿Soy yo la que controla todo eso? Porque sufro precisamente porque creo que sí, pero asumir que no, así por las buenas, tampoco me va a servir, porque se me queda a nivel intelectual y entonces cuando me llega el toro, pues veo que no he entendido nada. Hay que seguir mirando. Seguimos mirando esta cuestión que es esencial. Esencial.